¿Cómo les va? Sean bienvenidos a BTV al Día, este resumen informativo que les proponemos a través de la pantalla de BTV para conocer lo que pasó en esta semana que va culminando. Hay mucha información para compartir, principalmente del ámbito parlamentario, porque esta semana ya las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas presentaron la última rendición de cuentas de este gobierno, la del 2023, que no tiene aumento de gasto porque recordemos que estamos en año electoral. Bueno, comparecieron las autoridades. Azucena Arbeleche dice que hubo un gasto cuidado, en tanto que desde la oposición dicen que eso no se refleja con la realidad que vive hoy en día el país. Pero ya vamos a comenzar con este resumen noticioso. En estos 4 años y algo, hemos atravesado por situaciones adversas, como fue la pandemia desde el 2020. Luego tuvimos la situación de aumento de precios por la invasión de Rusia a Ucrania. Tuvimos la situación de sequía, que fue la más intensa y larga en los últimos 100 años. Tuvimos también situación de precios relativos con Argentina. Y más tarde, ya entrado este año, la situación de inundaciones. Todas estas situaciones adversas implicaron que desde el gobierno se pusieron a disposición recursos y en total la resignación entre los ingresos y los gastos que se implementaron para atravesar estas crisis, llegamos a unos 3.800 millones de dólares. Claramente hay inconsistencias entre el país que se relata como parte de los resultados de lo que ha sido la política económica y el país en el que vive la mayoría de los uruguayos y las uruguayas, ¿no? Este es un gobierno que dice que va a terminar este periodo dejando un país más libre, más próspero, más justo, pero sin embargo, cuando uno revisa los indicadores sociales, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, aumentó el nivel de endeudamiento que tienen los hogares uruguayos, eso lo publica también la institucionalidad pública. Es decir, hay una serie de condicionantes que realmente dejan bastante lejos al Uruguay de lo que se relata por parte del oficialismo. Obviamente que el tema de la rendición de cuentas va a continuar. Recién ingresó en la comisión de la Cámara de Diputados, después va a pasar al Pleno y obviamente después la discusión continúa en la Cámara Alta, es decir, en el Senado. Pero vamos a continuar con temas parlamentarios porque esta semana las autoridades del Ministerio de Salud Pública comparecieron en el Parlamento también por el tema de la mutualista Casmu, que ya le hemos venido informando. Bueno, también se manejó allí qué alternativas tiene la Secretaría de Estado sobre esta mutualista. ¿Podría haber una intervención? No, ya nos lo cuenta Matías Garro. Vamos a analizar en las próximas placas, bueno, qué fue lo que fue informando en cuanto a su visión del Casmu. La ministra, por ejemplo, dijo: no es el Ministerio de Salud Pública quien asfixia a la institución, sino que ella, como empresa privada gestionada por sus legítimos autoridades, se encuentra en esta situación. Por otra parte, también Karina Rando dijo que en Casmu la dificultad es financiera, no tiene liquidez para poder contar con los fondos necesarios para enfrentar sus obligaciones en el día a día. La empresa no tiene fondos suficientes disponibles para hacer frente a los futuros sueldos y proveedores. Esto, información, reitero, que se desprende de la versión taquigráfica el pasado martes, cuando la ministra estuvo presente allí informando a diputados y senadores. También la ministra dijo que la institución presentaría riesgos de liquidez en los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2024. Esto es lo que decía la ministra ante los diputados, reitero, y senadores que estuvieron presentes en esa comisión para informarse un poco en cuanto a la situación del campo. Bien, Matías, y frente a esta situación, ¿cuáles son los escenarios que el Ministerio de Salud Pública maneja? Bueno, hay 5 escenarios. En la conferencia de prensa que brindó la ministra justamente apuntaba a eso, que eran 5 escenarios, pero que no valdría la pena dar a conocer cuáles eran. El Ministerio de Salud Pública no se va a expresar hasta que el Casmu presente lo que les decía, ¿verdad? Ese plan de reestructura y les informe cómo piensan ejecutar esos 56 millones de dólares que están solicitando. En la versión taquigráfica, según informó la ministra, se valoran 5 posibilidades. Una es otorgarle a la mutualista el fideicomiso por 56 millones sin acción sobre las autoridades, sin intervención, dejando a los veedores o incluso hasta retirándolos. También se evalúa intervenir la mutualista sin desplazamiento de autoridades. Los interventores no tendrán capacidad de decisión. Por otra parte, también se evalúa atribuirle a los veedores potestades de
determinadas sin desplazamiento de autoridades. Otra opción es el desplazamiento de las autoridades y la otra es no desplazar a las autoridades y tampoco darles el fideicomiso. Hay que ver qué es lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Es una situación en la cual hay un Estado, una situación de crisis financiera que amerita la solicitud del fideicomiso. De hecho, si no estuvieran en una crisis financiera, no pedirían un préstamo. Nosotros no consideramos que sea una situación como la de Casa de Galicia y no pensamos que vaya a tener el desenlace que tuvo Casa de Galicia. En Casa de Galicia sucedió una cosa diferente, que fue que se pidió el concurso por parte de la directiva. Se pidió el concurso y entonces el juez decidió el cierre de Casa de Galicia. Eso acá no está en discusión, no es una cosa que vaya a suceder, entonces pensamos que el escenario es completamente diferente. Además de que son instituciones distintas, que tienen una solidez diferente en cuanto a lo que es la cantidad de cuota comprometida, de cuota FONASA comprometida y demás, es decir, hay algunas otras diferencias. No, el balance nuestro es positivo. Nosotros tenemos balance positivo y este año va a dar nuevamente positivo. El problema es un problema de caja. ¿Por qué? Porque nosotros arrastramos desde el año 2009, cuando se fundó Casmu, arrastramos un patrimonio negativo de 100 millones de dólares. Que eso hay que irlo pagando, y es una mochila que uno se levanta y ya tiene que pagar 55 millones de pesos para poder hacer frente a ese pasivo negativo que tenemos. Que lo hemos mejorado, hoy está en la mitad de lo que era, pero todavía falta unos cuantos años para poder. Ya se pagó el quinto día hábil, el 14 del mes pasado se pagó el aguinaldo y vamos a seguir, de acuerdo al flujo de caja hecho por nuestros contadores, vamos a seguir pagando en tiempo y forma como he hecho estos últimos 4 años. ¿Esto se pagó con el BROU, con un préstamo del BROU? Esto se pagó con un préstamo del BROU y con el pago de ACE de una parte de lo que nosotros le facturamos. La ley dice que para conceder el préstamo se tiene que hacer una reestructura, presentar un proyecto. Estamos trabajando en ello. El sábado y domingo trabajó las gerencias y los contadores, la FUS y ASCASMU, trabajamos juntos para presentar el proyecto de reestructura. Nosotros en realidad ya venimos en un camino de reestructura que tiene que ver con el avance tecnológico y que tiene que ver con reducción de gastos y costos en diferentes servicios, porque CASMU tenía 280.000 socios, era la principal institución del país hace 20 años, pero no ajustó su actividad a que tiene hoy 100.000 socios menos. Yo quiero convocar a todos los candidatos a la presidencia a una instancia en la cual entre todos encontremos soluciones definitivas, porque lo que se haga con el CASMU en los próximos tiempos va a afectar futuros gobiernos. Hay que hablar de todo el sistema. Esto nació con muchos problemas allá por el año 2009, hay cosas que no se previeron, hay instancias en las cuales se empezó a abordar las cápitas que fueron demoradas en el tiempo, instituciones que tenían franjas etarias más altas que otras que fueron particularmente afectadas, el CASMU es una de ellas. Bueno, yo creo que en realidad no nació muy bien esto cuando nació en el año 2009, es necesario rever, es necesario analizar la situación. Y bueno, ya aprovechando que hay que solucionar esta situación del CASMU, estudiar todo el sistema de salud en su conjunto. Habrá que esperar entonces a ver si los demás candidatos presidenciales aceptan esta propuesta realizada por Guido Manini Ríos. Respecto a la situación de CASMU, en las últimas horas el sindicato se declaró en conflicto y va a adoptar distintas medidas a la espera de las respuestas que le brinde el gobierno por esta situación. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retorno tenemos más información por compartir, como el incendio que ocurrió en el departamento de 33. Ya venimos.